A ver, fíjense que ustedes, acá en la filmina que ahora Marcelo va a poner para compartir, nosotros tomamos algunos casos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en esta filmina en particular se presenta algo que es interesantísimo, y es casualmente cómo en cada uno de los casos la Corte fue resolviendo esta ambigüedad discursiva del artículo 30. ¿Sí? Digo, cuando digo la Corte me refiero al Poder Judicial, porque ustedes saben que un caso puede no llegar a Corte. A ver, no todos los casos llegan a Corte. Y es el juez quien decide, ¿no es cierto?, esta cuestión de constitucionalidad, es todo el Poder Judicial. Naturalmente, la última palabra habrá de tenerla la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el caso efectivamente llega allí. ¿Qué pasa en Industrias Químicas Merck? Se da una situación muy peculiar, porque en Industrias Químicas Merck, que es un fallo de la década del 40, creo que es del 48, no recuerdo bien el año, pero creo que estamos ahí, se da que, a ver, se estaba atravesando al momento de ocurridos los hechos la situación de guerra. Argentina había declarado la guerra al eje. ¿Con qué objeto? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe de esto? ¿Sabe por qué Argentina declaró la guerra al eje cuando ya había terminado la guerra? ¿No? Muy bien. En ese momento, ¿sí?, resulta ser que se estaba armando Naciones Unidas. Naciones Unidas, que se firma en el 45, estaba distinguiendo casualmente los socios, digamos, los miembros que habrían de ser miembros originarios, y esto daba una suerte de un mejor posicionamiento en el ámbito de la comunidad, porque marcaba que estábamos con quienes habían triunfado en la Segunda Guerra. Cuando Argentina presenta su pedido de adhesión, ¿sí?, como miembro originario, recibe el veto de Rusia. Rusia le dice no, porque ustedes no tuvieron posición, no tomaron posición en relación a la Segunda Guerra. Entonces ahí, para quedar bien con Rusia, ¿qué hace el gobierno? Toma posición y le declara la guerra al eje, y de esta manera ingresamos como miembros originarios de la Organización de Naciones Unidas. ¿Entienden? Esta fue la razón por la cual se le declaró la guerra al eje, y esa declaración de guerra fue la que generó, que esto es lo que no queda claro en el trabajo práctico que leí, es la que generó en definitiva esta cuestión de la controversia entre qué rige, si un tratado que era anterior, porque era un tratado bilateral de inversión que había celebrado Alemania con Argentina, o el decreto ley a través del cual se confiscaron los bienes de esta empresa, ¿no es cierto?, en virtud de los poderes de guerra que tiene el Ejecutivo. Entonces, ¿qué reina acá? ¿Qué prima acá? ¿Qué está primero? Esto es lo que la Corte, en definitiva, termina resolviendo aplicando doctrina estadounidense. Cuidado con esto, porque cuando se habla del dualismo en ese fallo, no es el dualismo italiano, no es el dualismo europeo, es el dualismo norteamericano, que tiene que ver con esta diferenciación que hace el derecho norteamericano y su doctrina en cuanto a si el derecho norteamericano es aplicable en el resto del mundo o el derecho del resto del mundo es aplicable en el territorio norteamericano. Claramente, el pensamiento de Estados Unidos es que, como buen imperio, su derecho es el derecho que se aplica en el mundo. En consecuencia, ahí aparecería esta cuestión, ¿no es cierto?, de cómo se vincula el derecho internacional con el derecho interno desde la mirada norteamericana. Y es esa mirada que aplica la Corte en el caso de Industrias Químicas Merck. El caso Martín S.A. y el caso ESO, ambos contra el Estado Nacional, tienen un punto en común también. En ambos aparece una norma de derecho internacional que está en contraposición con una norma del derecho local. Entonces ahí se presenta nuevamente si se aplica o no se aplica el principio que establece que la ley posterior deroga la anterior y bajo qué fundamentos. Entonces, me parece que esto es importante. Hubo algún trabajo que me pareció muy, muy lindo como estaba, pero
a poco que yo intentaba delinear los argumentos del grupo de alumnos de las transcripciones del fallo de corte, me encontré con que los argumentos de los alumnos que tenían corrección eran muy pequeños, muy pocos. Y esto desdibuja un poco el fin del práctico. No se trata de copiar y pegar, digo, por más que se haya citado la fuente, sino que se trata de poder expresar con sus palabras qué es lo que el fallo nos quiere transmitir. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. ¿Podemos citar partes del fallo de corte? Obviamente que sí, pero si citamos es poquito y, ¿no es cierto?, elaboramos un poco más. En la década del 80 se nos presenta el caso Jáuregui. Ahí, en el caso Jáuregui, es muy interesante porque la realidad es que, a ver, el problema que se presenta con Jáuregui está relacionado con un tratado de derechos humanos y está relacionado específicamente con el concepto de la doble instancia o el doble conforme y el concepto del juez natural. Bien, Jáuregui, un militar que es condenado por, bajo la ley de defensa de la democracia, que estableció instancia única. Todos estos datos tienen que surgir del trabajo práctico necesariamente, ¿sí? Y que, claro, privó a los militares de ser juzgados por tribunales militares y pasaron a ser juzgados por la Cámara Federal. Claro, entonces Jáuregui es condenado, dice, che, a mí me están violando el derecho del juez natural, el principio del juez natural, me están violando el derecho a la doble instancia. Entonces esto, en definitiva, más allá de lo anecdótico del letrado de Jáuregui que equivoca las fojas y por eso el tribunal le rechaza el recurso extraordinario y luego en queja la Corte dice, no, miren, por este error no puede, el rigorismo excesivo, ritual, manifiesto, es errático, entonces no se puede rechazar en un recurso por esa razón. Bueno, entonces vamos a lo que nos interesa, al menos en esta materia, que es pensar por qué la Corte termina fallando de la forma en que falla. ¿Está bien? Claro, entonces acá en este caso, claramente, la Corte dice, a ver, en relación a la primera cuestión, no hay violación del principio del juez natural por cuanto la ley estaba vigente al momento de la comisión de los hechos, en consecuencia te corresponde que te juzgue este tribunal y este tribunal es el competente, acabada la historia. Y en relación a la doble instancia, la Corte le dice, yo soy la doble instancia. Desde el momento en que te acepto el recurso extraordinario, yo soy la doble instancia. Acá está el doble conforme. En ese trabajo leí que expusieron sobre la crítica que se hace a ese fallo, que yo comparto plenamente, porque la realidad es que un recurso extraordinario no satisface la garantía del doble conforme. La garantía del doble conforme, de la doble instancia, queda satisfecha con un recurso que sea verdaderamente de apelación, un recurso en el que el tribunal de alzada esté facultado, ¿sí?, a analizar cuestiones de hecho y derecho, no solamente cuestiones de derecho, como queda circunscripto en principio el recurso extraordinario federal. ¿Está bien? Pero bueno, acá, en definitiva, la Corte termina diciendo, señores, la Convención Americana sobre Derechos Humanos está cumplida, no hay ninguna violación, pero no dice que los tratados son más importantes que las leyes. Porque de esto estamos hablando. Entonces llegamos al caso Ekmeljian con Sofovich. El caso Ekmeljian con Sofovich es muy interesante, más si se tiene en cuenta el caso Ekmeljian con Neustadt, que fue anterior, en el cual Ekmeljian pierde. Y no contento, el doctor Ekmeljian volvió al ataque cuando le pasó algo similar con Sofovich. Y acá es muy interesante este caso, por eso yo no recuerdo haberlo corregido este. ¿Lo corregí este, chicos? Sí, nos envió las correcciones. Sí. Sí, ahora me acuerdo. Ahí está, bien. En este caso, Ekmeljian con Sofovich, no queda claro, más allá de que está erráticamente citada la norma, en una parte hablan del artículo 17 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuando es el 27, pero renglones abajo establecen el 27. En realidad era el 27. Perdón.
Perdón, el propio fallo en su considerando 18, segundo párrafo, cita erróneamente como artículo 17 al 27, por eso nosotros nos equivocamos. Ah, bueno, Sí, bien, bien, o sea, bien. lo citamos según el fallo y después con la corrección nos fijamos en la Convención de Viena y exactamente lo que cita la Corte del Mira, fallo de mira, la Convención era el 27, pero en el fallo decía 17 y mira, nos ¿sabes quedamos que asombrados de que la nunca, Corte puso mal el número, pero mira, vos es que nunca me había dado cuenta de eso. Bien, bueno, sí. encontramos un error en corte. A ver, todos nos equivocamos. Está bien. Para mí lo importante es que a ustedes les quede claro cuál es el artículo, ¿bien? Sí. Entonces, a ver, en este caso en particular, se presentan dos cuestiones, así para principiar la cuestión. La primera es en relación a la, valga, la personería invocada, esto que procesalmente se llama legitimación para obrar, ¿no? Porque fíjense que en la primera y en la segunda instancia, en realidad, la acción de Ahmed Hiam es rechazada por lo formal, no por el fondo de la cuestión. A Ahmed Hiam le dice el juez de primera y de segunda instancia, señor, usted no tiene legitimación para obrar. ¿Entienden? Cuando pasa esto, entonces, lógicamente, estos dos órganos judiciales no se expiden sobre el fondo de la cuestión, sobre si efectivamente le asistía derecho a reclamar en relación al derecho que invocó, sino de una cuestión previa que es formal, que es la admisibilidad de la pretensión desde el sujeto que la efectúa. ¿Está bien? Y dice que no. Esto llega a corte, ustedes después explicarán cómo, si por recurso extraordinario, por queja, por recurso extraordinario, pero lo cierto es que llega a corte y corte explica, y ahí empieza a trabajarse de una manera muy interesante el concepto de los derechos difusos. ¿Sí? Corte explica que el carácter de Ahmed Hiam, el carácter católico, efectivamente defensor y practicante del catolicismo, era conocido públicamente, en consecuencia le atribuye legitimación. Y en ese sentido ordena revocar la sentencia. ¿Qué hubiera tenido que pasar ahí? A ver, vamos a pensar, vamos a ver un poquito qué piensa Nicolás Arriaga. La Corte dijo, che, el amigo Ahmed Hiam puede peticionar de la forma en que lo hizo. ¿Qué debió haber pasado? Y tiene que volver a cámara y Bien, encargar la sentencia. bien, tiene que volver a la primera instancia para que con la decisión de corte empiece el juicio, digamos. Sin embargo, la Corte no hace esto. ¿Qué hace la Corte? Una suerte per saltum tácito y se expide sobre el fondo de la cuestión. ¿Sí? Obviamente, cada juez es juez de su propia competencia, en consecuencia, nadie se atrevió a decirle nada a los supremos. ¿Está bien? Entonces ahí la Corte se expide sobre si la pretensión de Ahmed Hiam era ajustada a derecho o no. Tampoco dice que los tratados son más importantes que las leyes. Esto es muy importante señalarlo. La Corte llega a la conclusión, a la primera conclusión que llega a la Corte es: los tratados de derechos humanos son operativos. ¿Qué significa la operatividad de los tratados de derechos humanos, Bautista? Que no hace falta la regularización de una ley ¿Cuál interna al sería, Estado para su cuál efectividad. sería, cuál sería el término adecuado para un jurista de tu talla en lugar de regularización? ¿Cuál sería el regla? Reglamentación, perdón. Exactamente, ahora estamos hablando en el mismo idioma. Muy bien, mi amigo. Reglamentación. Los tratados de derechos humanos tienen operatividad automática. ¿Por qué Doctor, la Corte? Sí, señor. perdón, a mí me surge una duda, porque Sí. del considerando 18, del cual le dijimos lo del artículo 17 que está mal citado, Sí. ¿le puedo citar lo que dice? Sí, claro.
dice, considerando 18, que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada, confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La Convención es un tratado internacional constitucionalmente válido que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno. Esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. ¿No se refiere ahí a la supremacía del derecho convencional por sobre las leyes? No, fíjate vos que si vos seguís leyendo, si vos tomás ese párrafo en soledad, podríamos llegar a esa conclusión, pero yo te diría desde el derecho internacional de los derechos humanos, hasta qué punto la Corte ahí no mezcla todo el bloque constitucional federal versus el derecho internacional. ¿Me entendés? Porque, ¿entendés? Entonces no está haciendo un distingo específico entre tratados y leyes. La Corte en ese momento no aborda la problemática específica que presentaba el 30, pero lanza estas ideas que a vos, por ejemplo, Bautista, que veo que estás leyendo, que está muy bien lo que haces, te genera decir, pero con esto yo pienso que los tratados son más importantes que las leyes. Te cuento una cosa, si vos lees las sesiones taquigráficas de la Convención Constituyente, de los discursos de la Convención Constituyente, cuando se redactó el 75, inciso 22, y se discutió, muchos de los oradores más importantes giran alrededor del planteo que vos te estás haciendo. Y fue un poco lo que se tomó para poder modificar el 30. Muy bien. ¿Entendés? Okay, pero perfecto. El fallo en sí mismo deja entrever esto de decir, bueno, pero es todo. Pero en definitiva a la Corte lo que le interesaba, ¿saben qué era? Decir, chicos, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí?, tiene una cosa especial que no lo pudo definir en ese momento y se limitó a decir, los tratados de derechos humanos tienen operatividad automática. Si tienen operatividad automática, entonces nadie puede decir que, como dijo Sofovich, no hay una ley reglamentaria, por un lado. ¿Sí? Por otro lado, para poder sostener esta posición, la Corte dijo, noten ustedes, que el artículo 27 de la Convención de Viena dice claramente que ningún Estado puede alegar la existencia de una norma de derecho interno para justificar el incumplimiento de una norma del derecho internacional, siguiendo los principios del considerando 18 que Bautista trajo acá a comentario muy bien traído. Ahora, noten que esto se toma en sentido opuesto, porque dice, de la misma forma en que esto no se puede, tampoco se puede suponer que por la inexistencia de una norma del derecho internacional relativa al derecho internacional de los derechos humanos, entonces se pueda pensar que se puede no cumplir con la norma internacional. ¿Entienden? Si esto lo juntan con la operatividad automática, entonces no puedo decir que por la ausencia de una norma, entonces quedo exento de cumplir la obligación internacional. ¿Ahora sí lo entienden? ¿Mejor? Sí, mejor. Perfecto, esa es la idea, ¿eh? Entonces, de hecho, el fallo habla de que los tratados se pueden violar tanto como con una norma que viole el tratado como con la ausencia de una norma que lo reglamente. Claro. Bien. Entonces, esto es el aporte tan importante de Ekmedjian con Sofovich. Es el hecho de haber puesto a los tratados en materia de derechos humanos en un lugar, si se quiere, de privilegio, que después sirvió, pero ojo, de privilegio, pero no sabemos si son más importantes que las leyes hasta el momento. Tienen un lugar de privilegio, pero no hay un resuelvo que diga, en consecuencia, los tratados son superiores a las leyes. Esto no está. ¿Por qué? Porque no puede estar en un fallo. Esto es tarea legislativa. Esto tenía que generarse en otro ámbito que efectivamente fue en su momento en la Convención Constituyente. ¿Está bien? ¿Hasta acá entienden todos la problemática? ¿Alguna duda? No, Disculpe, doctor. sigamos adelante. Jesuán, ¿querías decir algo?
Sí, esto último que dijo la Corte, que no se puede incumplir una norma internacional alegando De la la misma falta de forma, norma. claro, la Convención establece que, si existe, que vos no podés decir como Estado, mira, yo no voy a cumplir esta norma internacional porque tengo una norma de derecho interno que lo impide. No puedo Sí. decir eso. ¿Está bien? Siguiendo ese razonamiento y desde la mirada de la operatividad que la Corte le da a los tratados de derechos humanos, entonces tampoco puedo decir que voy a incumplir un tratado de derechos humanos porque no existe una norma del derecho interno. ¿Entendés el Claro. razonamiento? Sí, ¿Sí? sí, sí. Muy bien. Sí, no tiene sentido. Perfecto, entonces. Sigamos adelante. A ver la otra filmina. Muy bien. Bueno, ustedes saben que esta cuestión de ambigüedad legislativa, esta cuestión de tener que andar pensando en cada caso en particular y que se requiera de un fallo de corte, que, digamos, quedó zanjada en la reforma de la Constitución del 94. Pero nosotros no podemos pensar que la reforma de la Constitución del 94 nació de un repollo, ¿no es cierto? A ver, de hecho, no sé, vamos a modificar la Constitución. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, Jessica Paola Vilar, ¿cómo pensás que se gesta una modificación de la Constitución? Y supongo que la necesidad de la reforma es porque, no sé, porque faltan muchas cosas o porque hay lagunas dentro de los artículos. Sí, pero ¿cómo se llega a ver, cómo se manifiesta esto en definitiva? ¿Entendés la pregunta? No. A ver, vos decís porque falta algo y demás, perfecto, pero ¿cómo se gesta? Dentro del Congreso, A ver, con un ¿dijiste? proyecto de ley. Con un proyecto de ley. A ver, ¿qué piensa mi amigo Manuel Agustín? Recién me conecto y agarré un poco lo que estabas preguntando. Estipulo que a partir de la necesidad presentan la modificación por Congreso, como decía Jessica, por un proyecto, y a partir del voto de la mayoría, ahí se modifica. Pero Está bien, pero perdóname Manuel, ¿qué hay antes de que llegue el proyecto de ley al Congreso? El ¿Qué núcleo tiene de que haber? consecuencias mínimas puede ser Claro, un acuerdo político. un acuerdo político. sí, Ustedes políticamente saben, la modificación. claro, a eso quería llegar. A ver, para lograr la reforma de la Constitución, el entonces presidente Menem y el expresidente Alfonsín se reunieron en Olivos y se gestó el famoso Pacto de Olivos, en donde se sentaron las bases con los dos partidos políticos más importantes de ese momento, y dijeron, bueno, este paquete lo vamos a aceptar. Y de hecho, uno de los límites que tuvo fue no tocar ni una letra ni una coma de la parte dogmática de la Constitución Nacional. No se podía agregar un artículo, modificar un artículo del 1 al 35. ¿Entienden? Esto fue la ley que declaró la necesidad de la reforma, me parece que es la 24.318, 319, no me acuerdo bien el número, después búsquenlo, pero lo cierto es que estableció claramente, ustedes saben que por aplicación del artículo 30 de la Constitución Nacional, es necesario una ley del Congreso que declare la necesidad de la reforma. Esa ley, en principio, va a poner, entre comillas, los límites a la convención constituyente que se llame. Igual hubo mucha discusión sobre eso. Por supuesto. Y en el sobre derecho todo en el fallo Fight, porque hay habló? varios artículos. ¿Con quién habló? Con Manuel Abelló. Con Manuel. Dale, Manuel. Entonces... sobre todo en el fallo Fight se discutió que varios artículos de esta ley fueron votados nada más por la Cámara de Senadores y no fueron ratificados de vuelta por la Cámara de Diputados. Sí, entonces, sí, es correcto eso. Pero ¿sabés qué pasa? Amén de ese fallo,
hay una discusión de vieja data que le corresponde al campo del derecho constitucional, que está relacionado con este concepto, los alcances del poder constituido, y si efectivamente cada vez que se reforma hay un poder constituido que tiene delegación, perdón, un poder constituyente que tiene delegación del poder constituido, o si efectivamente se genera un nuevo poder constituyente y en consecuencia no tendría límites. Esto es una discusión de vieja data y que no la vamos a resolver nosotros. Pero está muy bien el aporte y es tal cual vos lo señalás. Pero amén de esto, se respetó. ¿Sí? Sí. Pero respecto de eso, lo que fue la reforma, la asamblea de lo que fue del 94, fue un poder constituyente, en ese caso, derivado de lo que fue el originario en su momento. Bueno, ahí estamos, claro, claro. Pero eso es una discusión del derecho constitucional, de la filosofía del derecho constitucional. Que si ustedes quieren abordarla conmigo, con gusto lo hago, pues me encanta. El tema es que nos iríamos un poco de programa, pero no habría problema. Pero lo que les quiero decir es que vamos a tratar de ser un poco más pragmáticos. ¿Qué sucedió en esa convención constituyente? No se tocó ni una coma ni un punto de la parte dogmática, porque la ley que declaró la necesidad de la reforma lo impidió. Después podemos discutir si estuvo bien, si estuvo mal, si nos gustó, si no nos gustó, pero lo real fue esto. Lo históricamente cierto fue esto. No se tocó. Sin embargo, como la ley de la reforma nada decía en relación a agregar contenido en materia de derechos y garantías, esto es ampliar la parte dogmática, ¿qué se hizo? Se agregó el capítulo 2, artículos 36 al 43, derechos y garantías. Se amplió. Esto no estaba prohibido por la ley que declaró la necesidad de la reforma. ¿De acuerdo? Pero en lo que hace a nuestro problema, nuestro planteo, el artículo 31, no se pudo modificar. ¿Entienden? Quedó de la misma manera que en 1853. ¿Vamos bien? Cambiemos, Marcia, la próxima. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Cómo se solucionó esto? A través de, digamos, modificar, agregar en el 75, que son las atribuciones del Congreso, una cláusula constitucional que expresamente diga los tratados y concordatos son superiores a las leyes. Como el texto constitucional debe interpretarse armónicamente, hermenéuticamente, en esa hermenéutica constitucional, entonces queda que el artículo 31 está perfectamente redactado a la luz de lo que dispone el 75 inciso 22, y ya no queda ninguna duda de que efectivamente, ¿sí?, un tratado es superior a la ley. Y ya no queda a criterio del juez. El juez está obligado a respetar la Constitución. Y la Constitución establece que los tratados son superiores a las leyes. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Básicamente, en vez de modificarlo, harían el 31 para darle más claridad. Agregan el 75 para darle, el inciso 22 para darle más claridad. Claro, en realidad para darle la claridad necesaria, para evitar todo este problema que hubo, que nosotros lo atravesamos a través del análisis de los casos de jurisprudencia que tocamos, pero que es mucho más amplio. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá Perfecto. todos? Sí, esa oración, los tratados y concordatos son superiores a las leyes, a mi entender debería estar en el 31, que habla que esta Constitución, las leyes de la provincia y sigue, son ley suprema de la nación. Está hablando de jerarquía. El 75, que es de las atribuciones del Congreso, está hablando justamente de qué puede y no, qué puede hacer el Congreso. Bien. El problema es que el 31 no se podía modificar. Sé que no se puede modificar, pero yo creo que esta oración está mal puesta y debería estar en el 31. Está bien, pero lo que pasa es que ahí entraríamos en otra problemática. Yo coincido, Sebastián, con vos en el espíritu, en el sentido claro, a eso voy. Esto debió haberse modificado, esto debió haberse planteado ya en 1853, flaco, a ver, y no tenernos tantos años en ascuas, pero no pasó. Y lo cierto es que en el 94 tampoco podía pasar, porque la ley que declaró la necesidad de la reforma lo impidió. Entonces, ¿qué hizo la Convención Constituyente?
a veces tenemos que ser creativos en la vida, ¿sí? Y fue creativa la convención y dijo, lo aclaramos acá, total el texto constitucional es único. Claro. ¿Entiende? Entonces no habría problema. No es una crítica aceptable desde la técnica legislativa, esa, digamos. Sí. Ya está, se cumple el fin. Ahora bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a la próxima filmina, Marcé. Entonces fíjense que ahora la jerarquía de las normas nos queda de esta manera. Ahora que estamos ya luego del 75, inciso 22, nos queda de esta forma: Constitución Nacional, tratados y concordatos, leyes nacionales. Tomás Vallejos, sí. Mi querido amigo, ¿qué diferencia hay entre tratados y concordatos? Porque yo creo que si la Constitución dice "y", es porque hay alguna diferencia. Porque vos siempre tenés que pensar que la norma puede ser un poco tuerta, pero nunca tonta. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo sería la cosa? Conozco completamente la diferencia entre tratados Bien, y concordatos. Perfecto. ¿Alguien puede no colaborar con nuestro amigo Tomás? Creo que... ¿Puedo yo? A ver. Es que hablo compañero, es lo mismo, lo éramos. Bueno, en los concordatos interviene la Santa Sede. Muy junto bien. con el Estado, en cambio los otros son dos estados. Muy bien, perfecto. A ver, entre tratados y concordatos, en rigor, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, no hay diferencia. Pero, para nosotros, fíjense en el artículo 2 de la Constitución Nacional, la Santa Sede tiene un lugar de preeminencia en nuestro país. Por ello, se distingue tratados y concordatos. Los concordatos son los celebrados con la Santa Sede. Esa es la única distinción. Tomás, ¿está bien? ¿Entendiste? Perfecto, perfecto, 10 gracias. puntos. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos bien, sigamos con la próxima. Muy bien. Claro, el artículo 75, inciso 22, avanzó un poquito más y dijo, no me, a ver, la Convención Constituyente, por supuesto, avanzó un poco más y dijo, no me voy a quedar solamente con esto, ¿eh? No. A ver, voy a crear tratados que tengan jerarquía constitucional. Y marco esto de jerarquía constitucional, porque la jerarquía constitucional no es constitución. A ver, vamos a aclarar esto porque esto es fundamental. La Convención Constituyente, primer párrafo del 75, inciso 22, llega a esa oración que es la última: los tratados y concordatos son superiores a las leyes. Y después empieza a hablar. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre, sigue citando, hasta la Convención de los Derechos del Niño, tienen jerarquía constitucional. ¿Qué es esto de jerarquía constitucional? Algo nuevo para nuestro derecho, para nuestra tradición jurídico-constitucional es nuevo. Algo que tiene la misma jerarquía, pero que no es constitución. ¿Está bien? Por ende, están por encima de algunos tratados, pero por debajo de la Constitución. ¿Comprenden esto? A ver, los tratados que tienen jerarquía, dice, en las condiciones de su vigencia, que implica con las reservas efectuadas, no alteran ni modifican la parte dogmática de la Constitución, sino que la complementan. ¿Entienden? No es constitución. Y por otro lado, ojo, porque si yo quiero sacar, por eso ahí uso la palabra denunciar, un tratado que tiene jerarquía constitucional, o quiero agregar un tratado y darle jerarquía constitucional, tengo un mecanismo que lo establece el artículo 75, inciso 22, dice, se creó un mecanismo para denunciar o incorporar tratados a la jerarquía constitucional, con una ley del Congreso con la mayoría grabada de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. ¿Sí? ¿Entienden?
A ver, yo necesito que esto quede bien claro. ¿Por qué no es Constitución Nacional? Porque yo puedo agregar o quitar tratados sin tener que reformar la Constitución, porque si tengo que reformar la Constitución, tengo que acudir al artículo 30 de la Constitución y se tiene que sancionar una ley con mayoría agravada que establezca la necesidad de la reforma. Esto no es Constitución, porque yo puedo agregar y sacar tratados. Y son complementarios de la parte dogmática. Lo que es complementario no es parte de, es complementario. ¿Está bien? ¿Alguna duda acá? Muy bien. Sigamos con la próxima filmina, Marce, porfa. Muy bien. Entonces acá tenemos que se nos genera una nueva estructura. ¿Por qué? Porque tenemos la Constitución Nacional, nosotros lo ponemos al costadito, tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, luego tenemos otros tratados y concordatos, y luego tenemos las leyes nacionales. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con esto? Noten ustedes que en la actualidad son 14 instrumentos que gozan de jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque en 1996 el Congreso dio jerarquía a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En el año 2003 se dio la misma jerarquía a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Y en diciembre de 2014 se le dio jerarquía constitucional a la Convención sobre Personas con Discapacidad. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, Manuel no. A ver, Cintia, Carluccio, Cintia. Sí. Yo te voy a expresar un capricho que tengo. Y vos me vas a decir cómo se puede llevar a cabo, ¿está bien? Mi capricho es que estos 3 textos, yo quiero que figuren en la lista que está en el 75, inciso 22, porque si no mis alumnos no lo estudian después y no aprueban. ¿Cómo hago para que figuren ahí? Y tenés que modificar la Constitución. Exactamente. Es la única manera. Imagínate si vamos a gastar millones de pesos en modificar la Constitución por un capricho mío. Mejor estudien y ya está. ¿Sí? Hay que saber cuáles son los tratados que tienen jerarquía constitucional. Son 14. ¿Está bien? Acá están claritos. Pasemos a la siguiente filmina, Marce. Disculpe, ¿le hago una pregunta? Sí. El mecanismo del artículo 30 en el Congreso es las 2/3 partes de la totalidad o de los presentes. Muy bien. Ahí, ¿cómo dice el artículo? A ver, léelo. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma puede ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el tema de las mayorías en la Constitución? A ver, vamos a pensar en eso un poco, Jesuán, para pensarlo juntos. Porque en el 75, inciso 22 sí lo aclara. Espera. Yo te hago esta pregunta. Yo quiero aprobar un tratado que sea relativo a los derechos de los alumnos de la integración para que, por el solo hecho de soportarme, aprueben automáticamente la materia. ¿Qué mayoría necesito en el Congreso? Y supongo que la grabada... Ajá, a ver, y por ejemplo, ¿podría Joaquín Nicolás aportar algo acá? ¿Puede repetir, por favor? Yo quiero aprobar un tratado de derechos entre los alumnos, ¿sí? De derechos humanos. Y quiero aprobarlo, quiero que el Congreso lo apruebe. Tu colega, que preopinó, dijo que se requiere una mayoría agravada. ¿Vos estás de acuerdo o en desacuerdo con esta opinión? Y al ser un derecho humano y querer ingresarlo, creo que debe ser por mayoría agravada. Entonces estás de acuerdo. Sí. Mariana, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?
de acuerdo a lo que dice la filmina, no recuerdo sinceramente cuando vi Constitucional, pero hay una diferencia entre las dos, de la mayoría absoluta y entre las 2/3. Ajá. Yo sé que existe la diferencia, pero no la sabría explicar. Ok. Ignacio Centeno, ¿qué piensa? Sí, profe, ¿qué tal? No, yo ahora no me acuerdo bien cómo era grabada, pero considero de que se deberá requerir las 2/3 partes de la totalidad de cada cámara. Muy bien. Entonces, fíjense, en rigor, todos los que opinaron tienen una carita triste. Errático. Pero bueno, vamos a echar luz sobre esto. La Constitución, si ustedes leen la Constitución, en ninguna parte la Constitución habla de la mayoría simple. ¿Por qué? Porque en rigor el principio es que las normas se aprueban por mayoría simple. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? La Constitución habla de las ¿Mayorías simples, profe? Claro. ¿La mayoría simple es la mitad más uno? Exactamente, mayoría simple, de los presentes, mayoría simple. El principio constitucional es que las leyes se aprueban por mayoría simple. Las excepciones son las mayorías agravadas, que están taxativamente determinadas en el texto constitucional. ¿Vamos bien? Yo no puedo atribuir una mayoría agravada cuando el texto no me lo permite. La mayoría agravada es excepcional. Entonces, si yo pienso en un tratado de derechos humanos, para aprobar el tratado, necesito mayoría simple. Sea el tratado que sea, excepto los tratados de integración que, por la excepción que establece el 75, inciso 24, requieren de una mayoría agravada. ¿Vamos bien? Cuando Jesuán contestó, iniciando la ola, que necesitaba el Tratado de Derechos Humanos una mayoría agravada, no lo hizo en desconocimiento del texto constitucional, sino en confusión de su alcance. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el texto de derechos humanos tiene una mayoría simple para ser aprobado, pero una mayoría agravada para darle jerarquía constitucional. Son dos actos diferentes. Jesuán, ¿de acuerdo? Sí, eso lo tengo claro. Mi duda era que el artículo 30 no aclara. Ya llegamos. Pero ahora, porque yo te pregunté sobre derechos humanos, ¿te acordás? Y vos me dijiste mayoría agravada. No. Sí, para aprobarlo. Agregarlo al bloque de constitucionalidad federal, o sea, para jerarquizarlo. No, cuidado de vuelta. A ver, vamos de vuelta. Los tratados que firma la Nación están todos del bloque federal constitucional, todos. ¿De acuerdo? El punto es que no todos de ellos tienen jerarquía constitucional. Claro. ¿Vamos bien? Sí, repito, todos los textos, todos los tratados que firma el Estado Nacional pertenecen al bloque constitucional federal. Están dentro de esos tratados que marca el 31 de la Constitución Nacional. Pero resulta ser que por la reforma de la Constitución tenemos dos tipos de tratados ahora. Los tratados que tienen jerarquía constitucional y los que no tienen jerarquía constitucional. Los que tienen jerarquía constitucional, todos necesitan para ser aprobados una ley con mayoría simple, con excepción de los tratados de integración, que para su aprobación requieren mayoría agravada. ¿Vamos bien? Ahora,
si yo a alguno de esos tratados, de todos los tratados que la Argentina es parte, le quiero dar jerarquía constitucional, tiene que cumplir dos requisitos. Primero, versar sobre derechos humanos. Segundo, obtener una ley del Congreso que le otorgue jerarquía constitucional con mayoría agravada. Las 2/3 partes de la totalidad de ambas cámaras. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, claro. Disculpe, no la pregunté antes porque no me andaba el micrófono. La pregunta puntualmente es respecto de los tratados de derechos humanos que se jerarquizan en los términos del artículo 75, inciso 22. A ver si entiendo bien. Cuando la nación jerarquiza un nuevo tratado y se agrega al texto de la Constitución en el artículo 75, inciso 22, no se está modificando la Constitución. Tal cual. Simplemente se agrega al texto, pero por este mecanismo de mayoría agravada del Congreso, digamos. Johnny, tal cual. Vos fíjate que si se modificara la Constitución, este mecanismo que establece el 75, inciso 22, para incorporar nuevos tratados a la jerarquía constitucional, sería inconstitucional. Claro, porque estarías modificando la Constitución por una vía o un mecanismo diferente al establecido en el artículo 30. Y este listado de tratados del 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional, pero no son, eso es lo que ustedes hablan. Claro, no son Constitución Nacional, por supuesto que no. Tienen jerarquía constitucional. Perfecto, si hubiera, era eso lo que... Claro, si hubiera una contradicción entre los tratados con jerarquía constitucional y la Constitución, ¿qué prima? Johnny. Y en principio tiene la misma jerarquía, ¿o no, doctor? No, vamos de vuelta. Si tengo una... Vos contestame la pregunta esta, concreta. Tengo una contradicción entre la Constitución y un tratado que tiene jerarquía constitucional. ¿Qué prima? ¿Y la Constitución? Obvio, obvio. Por aplicación del artículo 27, 31, 75, inciso 22. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. No, una consulta, sí, Mariana. Para ver si no entendí mal y no me perdí. La diferencia entonces con los tratados de integración es que el tratado de integración siempre necesita una ley con mayoría agravada para ser aprobada. Exacto. Mientras que el resto tiene que ser mayoría simple. Exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, una consulta. Con respecto al artículo 30, perdón, para cerrar, doctor. Sí, todavía no cerré, pero dale. Si yo quiero reformar la Constitución, no olvidémonos de los tratados por un segundo. Si yo quiero reformar la Constitución, tengo que tener el voto de las 2/3 partes de la totalidad. Eso es lo que no aclara el artículo 30. Que muy bien. Mira, yo te cuento que en relación a esa pregunta que vos me haces, hay la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice la otra. ¿Sí? Yo te voy a decir cuál es mi opinión respecto del tema. Hay quienes sostienen que se requiere la mayoría tomando la totalidad de los miembros, y hay quien dice que se toma la mayoría sobre la base de los presentes. Yo entiendo que la Constitución, ¿sí?, es muy clara, luego de la reforma del 94, en establecer esto de la totalidad de los miembros y la no totalidad. Antes no era así. En consecuencia, no podemos decir, digamos, tomar con tanta literalidad el texto de la Constitución. Creo que la Constitución debe interpretarse como una norma viva y que hay que interpretarla en base al momento en que se debe aplicar. Bien, siguiendo ese lineamiento, la trascendencia que tiene la reforma constitucional a una buena y adecuada salud democrática, importaría interpretar que se requiere la totalidad de los miembros, de la totalidad de los miembros, no de los presentes. Pero, viste, tenemos que ver qué pasa en el momento porque va a terminar siendo una decisión más política que jurídica. ¿Está bien? ¿Entendés lo que digo? Mientras que cuando se reformó la Constitución, si vos lees la Constitución reformada del 36 en adelante,
la Constitución se encarga de decir de la totalidad de los miembros, se encarga, como que fue subsanando. Pero bueno, la salud democrática implicaría un acto de tanta trascendencia como modificar la Constitución, que sean las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, ¿no? O la mayoría que determine, que no me acuerdo ahora. ¿Está bien? Sí. Sí, muy bien. Sí. Le hago una consulta, Tomás Vallejos. ¿Por qué a los tratados de integración se les exige una mayoría agravada? Muy bien, esa pregunta estaba esperando. Tomás tuvo antes, creo, no sé si tuvo una cara triste, pero tiene una cara feliz. Muy bien, ¿por qué? Claramente, porque acá se maneja el concepto de la soberanía. Esto de atribuir soberanía, competencias soberanas, como una... A ver, tiene que ser una decisión política muy fuerte, decidir participar de un proceso de integración en el cual se ponga en juego la soberanía. Después vemos cómo se pone en juego. Pero tiene que ser Una consulta, atribución, cooperación y todo ese tema. Un minuto. ¿Entendiste, Tomás? Sí, perfecto. Gracias. Magalí, ¿me decías? No, el tema de atribución de la soberanía, me confundí. ¿Es atribución o es coordinación? Porque vimos tratados de integración y vimos también derecho internacional. Muy bien, bien. Es que casualmente, vos sabés que, Magali, es tan acertada también tu pregunta, porque en esta parte la Constitución utiliza un término equivocado, habla de delegación, que delegar es para abajo. Acuérdense que delegar es para abajo, ceder es en la misma dirección, atribuir es para arriba. ¿Sí? Entonces, acá hay un error de redacción, porque habla de órganos supranacionales, en cuyo caso tendría que hablarse de derecho comunitario, y después habla de delegación. Hay una confusión ahí, pero bueno, no es nuestra, es la confusión de la Constitución. Está bien, así que la confusión que te nació a vos es correcta y es adecuada. Tranquila que ya vamos a ir trabajando eso. ¿Está bien? Doctor. Sí. Usted acaba de decir que se ponía en juego la soberanía. ¿Cómo sería eso? Y claro, porque cuando vos tenés un proceso de integración, puede pasar que termine en, por ejemplo, esta realidad que hoy se vive en Europa, la Unión Europea, en la que los estados europeos atribuyeron competencias soberanas a órganos supranacionales. Entonces, en algún sentido, se cuestiona, para los que no entienden esto, no para nosotros que somos expertos, ustedes y yo ya somos expertos en la materia, entonces no pensamos esa tontera, pero hay gente que ha pensado en su oportunidad que si nosotros nos unimos con otro Estado, estamos perdiendo soberanía. Y en realidad no. Estamos cediendo o atribuyendo el ejercicio de ciertas competencias soberanas para que entre lo que todos aportan, ganemos todos. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso vamos a volver sobre el particular. Pero ahora entienden, muy bien Pablo, ¿eh? ¿Ahora entienden esto? ¿Sí? ¿Lo que estamos hablando? Sigamos con la próxima filmina. Entonces, la jerarquía de las normas queda de esta manera. Constitución Nacional, tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Otros tratados y concordatos, las normas que se dictan en consecuencia de los tratados de integración. ¿Por qué esto? Este tercer punto. Porque la última oración del artículo 75, inciso 24, dice que las normas derivadas de los tratados de integración son superiores a las leyes. En razón de eso, luego vienen las leyes nacionales. Marci, ¿hay alguna filmina más o termina acá este bloque? Volé. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Profe, una pregunta. Para ejemplificar, ¿una norma dictada, por ejemplo, por el Mercosur, entraría ahí? Exacto. Cualquier normativa que el Mercosur dicte y que los estados hayamos aceptado, después eso vamos a hablarlo y lo están hablando con Ricardo de hecho, es una norma que tiene carácter superior a una ley federal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Todo? Sí, clarísimo. Consulta, ¿podría ser el protocolo de Europreto, por ejemplo? El protocolo de Europreto es un tratado. Está dentro de otros tratados y concordatos. En el Mercosur, para que tengas un ejemplo, Lucila, vos tenés un órgano que se llama Grupo Mercado Común.
otro órgano que se llama Consejo Mercado Común y otro que se llama Comisión del Mercado Común o del Mercosur, ¿sí? Bueno, estos órganos dictan normas que tienen nombres, no importan ahora los nombres. Esas son las normas que integran este tercer bloque. ¿Ahora sí? Sí, sí, se entendió. Perfecto. ¿Alguna duda? Muy bien. A ver, yo les cuento una cosa. Este tema que estamos viendo, para mí, es fundamental. A ver, en el momento del examen parcial, ustedes pueden saber muchísimo de todo lo demás que seguimos viendo, pero no saben jerarquía de las normas, y yo, con esta sonrisa, los desapruebo. Porque no puede ser que un abogado no sepa jerarquía de las normas. ¿De acuerdo? Entonces, jerarquía de las normas, por eso le pongo tanta onda para que aprendan la jerarquía de las normas. No puede no saberse. ¿De acuerdo? Es algo que hay que saber y estudiar mucho. Entonces, Manuel Abelio. Acá estoy. Manuel. Sí. Yo te voy a decir una oración y vos me vas a decir si es verdadera o falsa. Bárbaro. Ok. Y va a corregirlo a Manuel, va a corregirlo Florencia Ayelén. ¿Sí? Si Manuel se equivocó, no, lo que diga Manuel, Florencia va a decir si está bien o mal. Y va a decir por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la oración. Manuel. ¿Sí? La oración dice: todos los tratados son aprobados por el Congreso Nacional. Verdadero. ¿La correctora? Está bien, porque así lo estipula la Constitución. Ajá, muy bien. ¿Alguien de ustedes, de los presentes, que no esté de acuerdo con Manuel y con Florencia? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Ignacio Centeno de acuerdo? Yo te veo dubitativo, ¿eh? Puede ser, ¿no? ¿Que haya duda? No, ¿Y no, ¿Y qué pasa, Ignacio, si yo te digo, ¿sabes qué, Ignacio? Eso que acaban de decir tus colegas está mal. ¿Qué se genera en vos? Y me hace dudar porque le dice usted. Ah, bueno, mira, yo te digo que está mal. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Muy bien. Puede A ser ver. que es por... Perdón, A ver, ¿quién está hablando? Sofía. Sofía. ¿Puede ser Dale, que esto Sofía. tiene que ser aprobado también por las cámaras? Después de ser aprobado por el Congreso, No, lo que pasa es que las cámaras son el Congreso. claro. ¿No? ¿Sería por la ratificación? A ver, primero, vamos. No hay que depositar un instrumento, ¿cómo era? Algo así era. A ver. Vamos a ir por, así echamos luz a esto. Los tratados, en principio, no, vamos a hacer lo siguiente. A ver, sí, los tratados son acuerdos que se firman a nivel internacional, ¿no? Acá Facundo dice por la promulgación. Ahora vamos a hablar, Facundo, de la promulgación. A ver, son acuerdos que se firman, ¿no? Que se celebran y que tienen diferentes materias, ¿no? ¿Está bien? ¿Esto lo entienden? ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí. Hay tratados sobre acuerdos comerciales, hay tratados sobre cooperación administrativa, hay tratados en materia de cooperación de justicia, hay tratados de derechos humanos, hay tratados en materia de cooperación penal internacional, hay tratados. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en el mundo los estados tienen órganos que se encargan de diferentes materias, no todos hacemos todo. A ver, vamos a enfocarnos en nuestra Constitución Nacional. Nosotros seguimos la división de Montesquieu del poder y tenemos órganos que tienen funciones específicas. Un órgano con función administrativa, que es el Poder Ejecutivo, un órgano con función legislativa, que es el Poder Legislativo, y un órgano con función judicial, que es el Poder Judicial.
Ahora bien, ¿cómo es este tema de los tratados? Si el tratado efectivamente versa sobre una cuestión propia del poder ejecutivo, el Congreso no interviene. Ahora, si el tratado versa sobre una cuestión propia por competencia del legislativo, claramente interviene el legislativo. Y ahí aparece esto que ustedes hablan, que es el acto complejo federal. Esto de el Poder Ejecutivo lo negocia, eventualmente lo firma, lo trae al derecho interno, lo manda al Congreso, el Congreso lo aprueba, y luego el Estado, el Poder Ejecutivo, lo ratifica en donde corresponda según el tratado de que se trate. Esto es el acto complejo federal. Pero atención, entonces ahora vamos a volver, por favor, a... Perdón. Sí. Pero usted recién habló como si hay determinados tratados en los que interviene o solamente el Congreso o solamente el Poder Ejecutivo. No. Cuidado. Solamente el Poder Ejecutivo puede intervenir. Solamente el Congreso no puede nunca intervenir. ¿Por qué? Porque el que tiene a su cargo las relaciones internacionales es el Ejecutivo. Ahí entonces, siempre necesita el Ejecutivo. ¿Está bien? Ahí aparece el acto complejo federal. Entonces, a ver, ¿dónde está nuestro amigo Ignacio? Acá. Ahora bien, Perdón. Ignacio. Sí, ¿quién dijo perdón? Yo. A ver, Juliana. dale. Juliana. ¿Podría ejemplificar entonces cuál sería algo que propiamente verse del Poder Ejecutivo que no requiera del Congreso? Porque se me hace como medio imposible de Pensarlo. pensar Muy algo. bien. Mira, vos sabés que muchas veces los mandatarios que estén en el momento, en su momento fue el doctor Kirchner, en su momento fue la expresidenta, actual vicepresidenta Fernández, en la actualidad es el presidente Fernández, viajan a otros estados y vos ves que firman tratados de cooperación administrativa, por ejemplo. Esos tratados automáticamente entran en vigor cuando están las dos partes ya firmaron, o según lo diga el tratado. No hace falta que intervenga el Congreso, porque es de administración que es propia del Ejecutivo. Ahora, si yo quiero firmar un tratado, quiero que Argentina se haga parte, por ejemplo, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, sí o sí necesito que intervenga el Congreso, porque la materia penal le está vedada al Poder Ejecutivo. ¿Entendés, Juliana? Sí. Ok. Entonces, volvamos ahora a nuestro amigo... Tamara había levantado la mano. ¿Quién? Tamara había levantado la mano hace un rato. No sé si tiene que A ver, preguntar o no. sacá las filminadas, padre, así los veo a todos, porque me mareo con esto de... A ver, Tamara, dale. Es una pregunta de un poquito más antes que me quedó la duda. Cuando se aprueba un tratado común, nacional, se aprueba con la mayoría simple, ¿verdad? Y cuando es con jerarquía constitucional, con mayoría agravada, ¿entendí bien? Se aprueban todos con mayoría simple, con excepción de los tratados de integración, que requieren para ser aprobados mayoría agravada. Ahora, vos precisás para darle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, mayoría agravada. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Doctor. Sí, ¿quién Doctor. me quiere preguntar? Acá. Sí, Perdón que le adelante, consulte, Pablo. pero un ejemplo podría ser, por ejemplo, con respecto a la FIP y los países cooperantes, Por supuesto. uno de estos tratados que no sí. requieren. Claro, si no implica crear impuestos, sino que implica un trabajo de coordinación, Francia y Argentina tienen un tratado firmado en esa materia, el Congreso no interviene. ¿Qué le importa al Congreso si es función del Ejecutivo? ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden ahora? Muy bien. Sí. Ignacio, ahora sí. ¿Entendimos o no entendimos? Sí, ahora sí. ¿Tenemos el artículo 99, inciso 11 a mano? ¿Alguno de ustedes lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Sí, acá A ver, por favor, léselo a Ignacio. Yo te voy a parar cuando ya esté suficiente, ¿sí? 99, inciso 11. Un segundo. Bien. Artículo 99, inciso 11. Política exterior.
concluye y firma tratados. Ya está. Concordatos Ya y otras está, gracias. A ver si entendí bien. Concluye y firma tratados, concordatos, bla, bla, bla. Ignacio, ¿concluir y firmar es lo mismo? No. Claramente, ¿no? Pero ese no fue por especulación filosófica bien elaborada, pero vamos a tratar de darle un sustento ahora. ¿Por qué no? Porque capaz con concluir se refiere a ver si lo puedo poner en palabras, como cerrar, o sea, como acordar el tratado con la otra parte y firmar, bueno, sería darle el marco legal. No, porque en realidad ambos términos implicarían un marco legal. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Lucila. Concluir se refiere a que el Ejecutivo puede sugerir modificaciones o no, o sea, ¿no se refiere a eso por ahí? No. Mauro Crisafulli, que te veo ahí con muchas ganas de participar. A ver. Perdón. Hola, sí. Te escucho. Perdón, no, me perdí lo último, no. Ok. La diferencia entre concluir y firmar, que leyó tu colega en el artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional. Y bueno, la conclusión se da cuando terminan las negociaciones en todo el proceso que requiere el tratado, ¿no? En los organismos que tiene. Y supongo que la firma es un paso más que da, el Poder Ejecutivo cuando realiza la... No, ahí no te la cabeza. Puede ser que concluir sea cuando participa el Poder Legislativo, entonces lo que hace el Ejecutivo es como... Claro. Ahí, fíjense que el artículo, muy bien, Nancy, muy bien. A ver, Cintia y Nancy, muy bien. A ver, se concluye el trabajo que importa el acto complejo federal. A ver, yo, Poder Ejecutivo, firmo un tratado. Afuera, ¿no? Lo traigo, lo mando al Congreso, lo aprueba el Congreso, me lo devuelve. Yo lo vuelvo y lo ratifico, eso es concluir. Cuando hay intervención del Congreso, es el acto complejo federal. Firmar, ¿qué es? De ejecutivo a ejecutivo, firmo y ya obligo al Estado. Claro, lo negocia y lo firma directamente. El acto, claro, se hace todo junto. ¿De acuerdo? ¿Entienden el distingo ahora? Sí, son las típicas fotitos que sacan a los presidentes con el tratado, ¿no? Exactamente, mi amigo, exactamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos todos bien? David, ahí había una pregunta de Nancy, que lo hizo por el chat porque dice que no tiene señal, y dice, el Poder Ejecutivo es el que presenta la ratificación del instrumento para adhesión para que entre en vigor el tratado. Bueno. Dice Nancy... No es una pregunta, en realidad es una afirmación que es correcta, salvo con el término que utilizó, que creo que puso ratificación o rectificación puso. Dice rectificación, pero debe ser ratificación, calculo. Yo creo que habrá querido decir ratificación, que es correcto ese término. A ver, cuando el Poder Ejecutivo está participando de un tratado que implica el acto complejo federal, primero lo firma el Poder Ejecutivo, como les dije antes, luego lo trae al Poder Legislativo Nacional, este lo aprueba, y luego, ¿qué puede pasar? Cuando lo aprueba el Poder Legislativo, el Legislativo puede poner reservas. O, si no, las reservas las puede poner el Ejecutivo, porque la realidad es que esto ya es un tema de derecho internacional, debieron haber ser, pues no importa con las reservas, si no los voy a marear y no es derecho internacional esto. Pero vamos bien hasta acá, ¿entienden lo que quiero decir? Ustedes tienen que entender que el concepto de concluir marca un proceso que importa el acto complejo federal. Claro, interviene dos veces el presidente, al principio y al final. Exactamente, como dijo Nancy, al final ratifica,
presenta el instrumento de ratificación, ya sea para adherirse o ya sea para ratificar un tratado que firmó antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que el artículo 75, inciso 24, viene a generar el mecanismo constitucional para que Argentina pueda participar en procesos de integración. A esto, el doctor Calogero Pizzolo le llama cláusula habilitante, porque habilita al Estado a estar en un proceso de integración. ¿Podés anotar, Marce, lo que voy a decir ahora? Lucila Lasvaina, Puerto Rico. Tamara Torello, República Dominicana. Juliana Pipo, Chile. Pablo Ingenito. Pará. ¿Juliana Pipo cuál? ¿Cómo? Juliana Pipo. ¿Cuál? ¿Qué te dije, Juliana? Chile. Chile. Pablo Ingenito. Revisamos el video de última. ¿Cómo? ¿Cómo, Que Nico? después revisamos el video de última para cerciorarnos de lo que se le asignó a cada uno. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Pablo? ¿Te llegué a decirte? Nada, no. Nada. Bueno, entonces Colombia. Tomás Vallejos, Venezuela. Sofía Jacobo, España. Joaquín Nicolás, Uruguay. Mariana Sánchez, Paraguay. Carolina Perdomo, México, los Estados Unidos mexicanos. Nicolás Arriada. Nicolás, ¿hablas portugués? No. ¿Lees portugués? No. ¿Inglés? Sí. No. Sí, inglés, bueno, Estados Unidos. Manuel Abelo, ¿portugués? No, nada. Nada, muy bien. ¿Jesús? ¿No habla inglés? Digo, ¿portugués? ¿Portugués tampoco? Dijo nada, entendí. No, portugués no, pero inglés. Bueno, Jamaica. Bárbaro. Ignacio Centeno, Marruecos, ¿sí? Delfina Inés López, Perú, ya dije Perú, ¿no? No dije Perú, ¿no? Perú. Jessica Paola Vilar, Cuba. Muy bien. Ustedes van a tener este trabajito para la semana que viene, que es buscar en esas constituciones, es fácil, es fácil. Buscar en las constituciones, si las constituciones de los estados que les asigné tienen o no tienen cláusulas habilitantes. Y en su caso, ¿cuál la tienen que copiar y traerla a clase? La pueden poner en el grupo si quieren, ¿sí? Así vemos qué pasa en otros estados. Digo, es cortito, es un artículo de cada constitución. Así que no es demasiado lo que les estoy pidiendo. Muy bien, ¿qué tiempo nos queda, Marce? 10 minutos. Bueno, fíjense entonces que, y ya con esto vamos terminando por hoy, que es muy importante también agregar a esta discusión, a esta charla, las disposiciones de los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Cristian Di Felice. ¿Cómo vamos, Cristian? ¿Bien? Todo bien. Qué suerte, mi amigo. Ahora nos va a ir mejor, Cristian. ¿Por qué? Porque salimos con más conocimiento, con más cosas para pensar. La pregunta es, ¿nuestro Estado es realmente federal? ¿En el sentido de la Constitución o...? En el sentido que vos quieras. Sí está, la Constitución plantea un Estado federal, pero en la realidad vemos que hay una centralización muy marcada. ¿Están todos de acuerdo con mi amigo Di Felice? Yo creo que es federal. Ajá. Muy bien.
Claro. hay ciertas reservas, que hay reservas que las provincias, o sea, las provincias reservaron algunas cosas para sí y otras delegaron en la nación. Ajá. En los términos del artículo 5 o 6 de la Constitución Nacional, digamos. Exacto. La nación tiene todas aquellas facultades que le fueron delegadas por las provincias y no tiene aquellas que conservaron las provincias. ¿Esto me querés decir, Mariana? ¿Sí? Muy bien. Ok. Sebastián Wachter, ¿estás de acuerdo? Sí, somos un Estado federal, pero con tendencia muy fuerte al centralismo. Ajá. La verdad. Ustedes saben, les voy a contar algo. Perdóname que te interrumpa, Sebastián. No, está bien. Les voy a contar algo. Esto es un secreto entre nosotros, nada más. Les voy a contar una intimidad de Suiza, una intimidad de México. Ustedes saben que Suiza tiene cantones. Serían como las provincias. Y ustedes saben que ustedes, si son un Estado, pueden firmar un tratado con cualquier cantón. No tiene ningún problema Suiza. Con México pasa lo mismo. ¿Sí? Con Argentina, no. El sujeto de derecho internacional es la República Argentina. Sin embargo, después de la reforma del 94, este aquí, que en materia de derecho de la integración, ¿sí?, con los tratados de integración, las provincias quedaron habilitadas para firmar tratados de integración. Ahora la pregunta es, esos tratados de integración, mi amigo Cristian Di Felice, ¿dónde están ubicados dentro de la estructura jurídica? ¿Podemos poner la filmina, Marce, donde está la jerarquía de las normas, el bloque federal? Para Cristian. A ver, Cristian, ¿dónde están ubicados los tratados de integración que firman las provincias? Ahí tenés la jerarquía de las normas. Y junto con todos los demás tratados, porque no hay una distinción. No la veo yo. No. Por debajo de las leyes nacionales. Muy bien, Lucila, debajo de las leyes nacionales. Cristian, ¿sabes por qué? Porque pertenecen a los bloques provinciales de la provincia que lo firmó. Okay. Esto te lo señalo porque es interesante esto que vos dijiste. Formalmente empezaste un discurso sobre el carácter de contradicción, y acá tenemos un ejemplo claro de la contradicción, porque fíjate que los tratados que firman las provincias no son tratados que pertenecen al bloque federal, pertenecen a los bloques constitucionales provinciales, y no solo eso, sino que para que una provincia pueda firmar un tratado, tiene que cumplir con los requisitos del 124 y del 125. Entonces, cuando me hablan de las autonomías de los estados provinciales, yo me callo para no discutir, ¿no? Pero parece que tendemos más a una tendencia poco federal, más centralista. Para pensar, digo, sacá la filmina nomás, Marcel. Para pensar, ¿de acuerdo? Digo, esto te lo digo, Cristian, para señalarte que tu primera impresión de la cuestión fue la correcta. Y acá tenés un ejemplo, para quien te lo discuta, no, mirá, si los tratados que firman las provincias están por debajo de las leyes federales, ¿de qué federalismo me estás hablando? Y para que firmen tratados tienen que cumplir requisitos que tienen directa relación con el Congreso Nacional. ¿De qué federalismo estamos hablando? Mauro Crisafulli va a explicarnos la semana que viene en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, con un paper de 2 carillitas,
¿de acuerdo? Y después de corregido el paper, vamos a hacer el video de estilo, así es material para todos. Bueno, ¿alguna duda? Tengo una consulta. Por favor, Lucila. Gracias. ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra la cláusula habilitante, si es que está, para las provincias? ¿O hay algún artículo que lo permita? Muy bien, el artículo 75, inciso 24. En el mismo que es la cláusula habilitante para la nación. Claro, no, para las provincias, perdón, artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. Ok. Porque yo ¿Sí? los leí y no, claro, los leí y no, o sea, al leerlos no entendí que se refería a integración, pero... Por eso le pedí a Mauro, que tiene muchas ganas de participar hoy, que prepare esto y nos lo explique, porque a mí también me cuesta entenderlo, así que seguramente que Mauro nos va a llevar luz a los dos el próximo Gracias. martes. Gracias, Mauro. ¿Cómo? Para el próximo martes, entonces. Para el próximo martes, tal cual, para el martes. Yo se lo envío a usted antes igual. Sí, Para la mándamelo antes, corrección. así lo veo, por supuesto. Dale. Listo, Bueno, perfecto. ¿alguna duda, chicos? Lo de los países para el viernes, ¿no? No, para el martes. Siempre los trabajos que damos el martes es para el martes que viene, lo que damos el viernes es para el viernes que viene, así como para tener una guía, básicamente. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Última consulta, doctor. ¿Qué quieran? A ver. Si me deja, porque hizo referencia a los cantones. Una consulta. ¿Cada cantón tiene una regulación fiscal distinta? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea que Tienen se una podría norma decir federal. se podría decir que Suiza sigue siendo un paraíso fiscal. Gracias a esto. Un paraíso fiscal. Sí, no, eso ¿sabés qué? Hace una cosa, apuntate esta pregunta, Pablo, para cuando lleguemos a la Unión Europea. Y cuando estemos en Unión Europea, haceme acordar de esta pregunta y te voy a explicar la evolución de Suiza, porque una cosa es Suiza antes del 2001 y otra cosa es Suiza después del 2001. Suiza cambió su mirada y su posición en el mundo. Después se los voy a explicar. ¿Sí? Perfecto, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Es que es una pregunta. ¿Por qué cuando Ricardo les da clase no le preguntan nada? Sacá la grabación, Marce, cortá.